Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again, el espacio de Habitación 101 donde se dialoga y debate sobre los temas de coyuntura e interés público. Hoy nos adentraremos en un caso que ha sacudido a la opinión pública en México, la sentencia de Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. De influencer polémico a criminal sentenciado, este episodio desglosará cómo llegó a este punto, el proceso judicial que enfrentó y qué significa este fallo para la justicia en casos de violencia de género en el país. ¿Es este un precedente importante o un caso aislado? ¿Cómo influye el poder mediático y la fama en la impartición de justicia? Lo analizamos todo en este episodio de Make Orwell Fiction Again. Así que pónganse cómodos, porque aquí la realidad supera a la ficción. ¡Comenzamos! Fofo Márquez, el influencer mexicano bastante joven, de 27 años de edad, fue a parar al fin a la cárcel con una condena de 17 años y 6 meses en prisión. Esta es una noticia que dio muchísima alegría a gran cantidad de personas, sobre todo a las personas que se han visto afectadas por ese cabrón, que han sido muchas, yo entre ellas. ¿Por qué? Porque el güey venía acá a Guadalajara a bloquear el puente Matute-Remus, exhibiendo que pues, nada le hacían a él, ¿no? México es el país de no pasa nada. Y bueno, parece que al fin medio pasó algo y fue que pues encarcelaron a este niño, a este joven, por haber golpeado a una mujer bajo el delito de tentativa de feminicidio. A ver, curiosamente yo he visto mucha gente comentando que esta condena es injusta, que es demasiado larga. Oscar, ¿qué piensas? ¿Es larga? ¿Es justa? ¿Es injusta? ¿Te caga el fofo? ¿No te caga? Bueno, a ver, creo que hemos platicado mucho Yuri y yo de esto fuera del aire. Y voy a Es que decir ellos lo son abogados, siguiente, entonces sí. varias cosas pueden ser, y nos damos unos agarrones, yo creo que también nos acusarían de violencia de tanto que nos peleamos, pero a ver, hay varias cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿sí? A ver, voy a empezar por la primera. A mí me parece que lo que hizo el Fofo Márquez es muy grave. Yo no creo que sea un feminicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque creo que la golpiza que le puso no se la puso por ser mujer. Me parece también que la regulación del tipo de feminicidio a veces es demasiado extendida o es irracional porque no considera la intención. O sea, tal como está regulado el tipo de feminicidio en México, más bien parece que a la hora que matan a una mujer en automático se cree que es feminicidio y eso no es así. Bueno, esa es una primera cosa, ¿sí? No creo que... Oscar, ahí te voy a hacer una pregunta, porque sí me surge la idea. ¿Tú crees que si hubiera sido un hombre, el fofo lo hubiera golpeado igual? Si fuera sido uno, esa que es la segunda cosa. ¿Por qué creo yo que no fue un feminicidio? Porque creo que esa misma actitud la hubiera tenido con un hombre débil. Aquí el tema es un tema de abuso de fuerza, ¿sí? Bueno, dicho esto, yo creo que los 17 años son justos. O sea, creo que aunque no sea un feminicidio en grado de tentativa, por lo menos con lo que tengo a la vista, porque habría que ver cómo lo demostró el fiscal en la carpeta. Te podría decir que darle patadas en la cabeza a una mujer o a una persona débil, alguien que está en el piso, pues es algo que no es simplemente unas lesioncitas. Y me parece que también darle 5 o 6 años a este sujeto por andar tirando patadas voladoras en la cabeza es muy poco. Eh, y digo una última cosa, y yo creo también que en vez de refundirlo en la cárcel como lo están haciendo, a este tarado deberían de ponerlo los siguientes 2 décadas a trabajar y que la mitad de todo lo que obtuviera se lo diera a esta persona como indemnización. Me parece que eso es más útil
que refundieron la cárcel y hacerlo víctima porque ya le pusieron unos cates y lo tuvieron que cambiar de prisión, en términos generales. Bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo, Oscar y yo, estamos, we agree to disagree, como dice Oscar, hemos discutido este tema mucho. Voy a empezar por lo obvio. Yo sé que Fofo Márquez, este personaje de YouTube, es una persona indeseable y es una persona deplorable. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Creo que se merece el escarnio público por su prepotencia que siempre ha mostrado. El ejemplo de una de las cosas que hizo para mostrar su prepotencia es lo que Arturo acaba de mencionar sobre el haber bloqueado una importante avenida en Guadalajara y no tener ninguna consecuencia porque supuestamente tiene poder y dinero, lo cual no le ha servido, por cierto, en esta ocasión en la que tuvo la brillante idea, o bueno, estoy hablando de manera sarcástica, de atacar a una mujer de esa manera tan terrible como lo hizo y que merece todo el peso de la ley dentro de lo que corresponda a lo que hizo, no a lo que no hizo. Entonces, yo creo que su presencia mediática ha empeorado las cosas. La presencia mediática de él, que es pésima, la gente, la vasta mayoría de la gente no lo quiere, y la presencia mediática de sus familiares, de su hermano y de su mamá. Su mamá dio una entrevista hace algún tiempo con Adela Micha, que le sirvió más para hundirlo que para ayudarlo. Y bueno, su hermano es muy conocido en redes sociales y por ahí he visto mucho comentarios de usuarios de las redes sociales en donde muestran que el hermano del Fofo, el día que le dieron, el día en el cual se le impuso la sentencia, se estaba tomando fotos de su outfit ese día para ver cómo se iba a ver en el juzgado, ¿no? Entonces, estamos viendo a una familia que es profundamente disfuncional. Es un buen ejemplo de la disfuncionalidad en las familias mexicanas, de algunas, no digo de todas, pero bueno, y sobre todo de esta gente que tiene dinero. Habiendo dicho esto, que esta persona es una persona odiada de manera pública, tiene una pésima, pésima imagen. Considero que es un error que el sistema judicial mexicano se encargue de ajusticiar a personas famosas para hacer notar que están haciendo bien su trabajo. Y también considero que es un error que no existan tipos y sentencias penales que nos ayuden a clasificar y a imponer las penas adecuadas a las personas. Yo creo que, como dijo Arturo bien, esta persona no realmente, y mi opinión personal, claro que hay abogados como Oscar que están totalmente en contra, considero que la clasificación de el delito que él cometió no es feminicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? No había ninguna relación entre ellos, no hubo, no creo que no hay, pero bueno, eso no lo sé porque también no conozco lo que existe en el expediente, no sé lo que los abogados de la fiscalía han visto o han presentado como pruebas, pero de lo que se sabe en las redes sociales, lo que se ha mostrado, los videos que se han mostrado, pues no parece haber una especificidad en su violencia contra esta mujer por ser mujer, sino simplemente porque quería vengarse o se enojó por lo que hizo o no hizo a su automóvil, ¿no? Entonces, desde luego es un abuso, desde luego es indignante, pero ¿de qué nos sirve imponer estas penas tan elevadas cuando al final esto no hace que estos tipos de delitos cambien y que la gente deje de hacerlos? Tampoco soluciona el problema de feminicidio, de violencia contra las mujeres, de violencia de género. Y además, sobre todas las cosas, se le impone una pena a una persona que no debería estar tantos años en la cárcel. Yo preferiría que una persona de su edad, que no tiene antecedentes penales, se dedique a trabajar de sol a sol para pagar los daños que ya bien hayan sido causados en este momento o a futuro, en dado caso de que la víctima pueda demostrar fehacientemente que esos daños son producto de la violencia que sufrió de parte de esta persona. Pero entonces no estamos en desacuerdo. Yo dije uno.
que no era feminicidio. Dos, que considero que esta conducta pudo haberla cometido contra una persona del género masculino que fuera muy débil. Tres, que me parece que, bueno, es un acto extremadamente abusivo el que cometió. Cuatro, que sería preferible que en vez de que estuviera en la cárcel, se dedicara a trabajar y que lo que gane se vaya a una indemnización. En realidad, la única diferencia que tenemos es que a ti te parece que 17 años son demasiados para lo que hizo, y a mí me parece que no. Pues sí, Arturo, creo que vas tú, pero tengo una respuesta para Oscar, Ya pero me que están responde robando a las ti. palabras. No, es que mira, el Fofo nos presta para hablar de una cantidad de temas que suceden en México. Tú bien lo dijiste, Yori. Fofo, por ser una persona mediática, fue que se le quiso dar este castigo ejemplar de 17 años. Pero eso no soluciona los feminicidios. Ojo, yo creo que, que no tiene nada de malo que haya ido a parar a la cárcel, a la penal por lo que hizo, me parece bien. Desconozco de cuánto debería de tener como sentencia. A mí me parece bien, pero sí es cierto que el gobierno de México, cuando un caso se vuelve muy interesante, la justicia en México, por decirlo así, muy mediática, trata de pues hacer como que sí existe. Fofo es un ejemplo, pero ha habido varios youtubers ya que han estado encarcelados. Está el caso, por ejemplo, de Just Stop, está el caso de Rix. ¿Y por qué los han encarcelado? Porque eran famosos. Porque si no fueran famosos y no los conocían en ningún lado, simplemente, mira, nadie diría absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues el gobierno actúa bajo las fiscalías para poder efectivamente aplicar justicia a estas personas. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo con lo demás. Y es como de, mírenme, si estoy trabajando, que ojo, no estoy diciendo que estas personas no merezcan que se les aplique la justicia, más bien es un ejemplo de que solo cuando algo se vuelve medianamente mediático es que el gobierno actúa para, como una especie, digamos, de Coliseo Romano exhibiendo la cabeza de, miren, sí estamos trabajando. Esa es una, los encarcelan y les endurecen las penas porque son famosos, nada más. Lo otro, y siempre lo he dicho, en México tenemos un gran problema de impunidad y la impunidad es una cadenita que va creciendo. Impunidad trae más y más impunidad. A mí me gusta hablar mucho de Ayotzinapa, de los Ayotzinapos. ¿Por qué? Porque eran delincuentes cuando estaban en vida. Suena feo, mucha gente va a decir, no, ¿cómo te atreven los asesinos? No, eran delincuentes. Los cabrones secuestraban camiones, secuestraban choferes de camión, incendiaban gasolineras, robaban, asaltaban, etcétera, etcétera. Eran delincuentes. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que se les permitió actuar impunemente, no se les aplicó la ley, nunca se les hizo un procedimiento penal, estaban libres, podían seguir delinquiendo hasta que se metieron con otro delincuente más grande que ellos. ¿Y qué pasó? Pues terminaron siendo asesinados por el crimen organizado aquí en México. Yo creo que el Fofo Márquez es un ejemplo de esta cadena de impunidad también, porque lo dije al principio, el güey ha cerrado avenidas, ha cometido actos abusivos, ha violado la ley. ¿Y qué pasa? Bueno, pues no le habían hecho nada hasta ahorita. ¿Y por qué hasta ahorita? Pues porque hasta ahorita surgió algo lo suficientemente grave y mediático como para que le pusieran el dedo y le aplicaran la ley. Ese es el problema. El fofo está ahí por la gran impunidad que hay en México, porque probablemente si lo hubieran aplicado, si los gobiernos hubieran puesto las pilas para hacer las denuncias pertinentes y llevar bien los procesos, desde hace mucho tiempo el fofo podría estar pagando ya sea multas muy grandes o ya sea alguna condena en prisión más laxa que 17 años, ¿no? Entonces yo creo que el fofo es un ejemplo, otra vez, de que en México la justicia solo se aplica cuando algo es mediático, y lo otro, de la tremenda impunidad que hay en el país. Que conste que hace rato hice un comentario porque habíamos quedado que íbamos a interjectar, ¿no? Que conste. Bueno, yo tendría que decir otra vez que todo puede ser cierto al mismo tiempo. Yo creo que tenemos un problema de justicia mediática. Ernestina Godoy era especialista en condenar gente porque era famosa, aunque no necesariamente lo mereciera. Creo que es una especie de paliativo para todos los resentidos sociales que odiaban al Fofo por todo lo que implicaba.
en un país donde la gente, perdón que lo diga en esos términos, como decía el Tigre Azcárraga, donde hay mucha gente jodida, pues el remanso de paz para los jodidos es que a un poderoso o a un rico lo metan a la cárcel. Entonces, pero eso no es justicia, es arbitrariedad. Insisto, yo creo que el punto de conflicto entre lo que estamos hablando, creo que estamos de acuerdo en la gran mayoría, es cuántos años merece alguien que le pone patadas en la cabeza a una persona en el suelo. A mí me parece que es algo muy, muy grave. No sé. Bueno, en el derecho consuetudinario, o como te gusta decirle tú a Oscar, al derecho anglosajón, Molo. eh, el common law, nosotros aquí somos creyentes en Canadá como país, parte del derecho consuetudinario, en el precedente, es decir, de tantos años en los cuales se presentó un caso muy parecido, muy similar. ¿Qué es lo que los jueces a través de los años, aplicando la legislación indicada en estos casos, a qué conclusiones han llegado dentro de sus razonamientos, cuáles son sus conclusiones? Por eso las resoluciones aquí se llaman decisiones, decisions, ¿no? Porque son conclusiones, no son realmente decisiones que se toman desde el punto de vista de un código penal con un determinado delito que tiene determinadas características y que nosotros podemos enmarcar las características de los hechos a esas particulares cosas que están en la ley, lo que se llama tipo penal, ¿no? Eso se llama tipo penal. ¿Qué podemos ver de nuestro tipo penal que se aplica a las circunstancias o los hechos que sucedieron en este caso particular de este muchacho Fufo Márquez? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay impunidad. Esta impunidad este es un efecto, diría yo, o síntoma precisamente de esta impunidad. Y también es un círculo vicioso, porque por un lado, el Estado quiere vengar la molestia de toda la sociedad. La sociedad reprueba y está muy enojada con la violencia de género. Es un tema muy importante en las redes sociales, especialmente en los medios de comunicación. No sé al día a día si realmente la gente común de a pie se levante pensando en la violencia de género, ¿no? Pero los medios de comunicación ciertamente lo han traído todo el tiempo, lo tienen en la boca y lo están diciendo. Entonces, pasa una cosa en la cual el gobierno puede dar un ejemplo, puede hacer un castigo ejemplar y se va con todo el peso de la ley a tratar de solucionar este problema para que las demás personas vean que el gobierno sí está trabajando. Pero una sentencia de 17 años que además es pensada y aplicada para una persona que tuvo la intención, o como le decimos los abogados, el dolo de querer matar a una persona, de querer cesar la vida de una persona, se le está poniendo a una persona que desde lo que vemos, desde lo que sabemos, a menos que la fiscalía tenga o pruebas contundentes que nosotros no conocemos, desde lo que sabemos, no se podría acreditar que esta persona tuvo la intención en su mente, llevó a cabo la premeditación, la idea de matar a esta persona, sino simplemente empezó a golpearla en la cabeza, lo cual me parece terrible, ciertamente. Violencia contra una persona indefensa, totalmente de acuerdo. El problema es que no tenemos las penas adecuadas ni los tipos penales adecuados para estas conductas. Y esto es, ¿por qué? Por la impunidad que hay en México. Porque además este ensañamiento que hay contra una persona no soluciona esa impunidad. Efectivamente, lo que queremos es que en vez de meter a la cárcel a una persona por algo que no hizo, que fue un feminicidio en grado de tentativa, ¿por qué no le empezaron a poner a esta persona las sanciones adecuadas por las acciones que tuvo anteriormente, que fueron notorias y que fueron públicas? Eso no tiene nada que ver con lo que hizo con esta señora, con su víctima. Pero ciertamente sí se hubiera notado el trabajo del gobierno y de las autoridades si a esta persona la hubieran sancionado con anterioridad
y no en este momento quieran cobrarse todas las pendejadas que hizo con un solo delito, ¿no? Entonces, además, este muchacho lo más probable es que no quede 17 años en la cárcel. Es una persona que tiene poder, que tiene influencia y que ahorita no le conviene al gobierno mostrar que la tenga. Pero en el momento en que esto pase de los medios de comunicación, esta persona va a salir de la cárcel y estaría bien que hiciéramos una apuesta a ver qué tanto tiempo antes de los 17 años sale. 17 años es más o menos, y yo hacía esta comparación, a lo mejor me estoy pasando el tiempo, discúlpenme, pero es una comparación que yo hice más o menos con la pena que le dieron a este señor Nazón de la Luz del Mundo en Estados Unidos, que también aplica derecho consuetudinario como en Canadá. Es una persona que violó cientos y cientos de personas. Entonces, no puede ser posible que una persona que no tiene antecedentes penales y que desde lo que yo veo no llevó a cabo, no ocasionó daños gravísimos, como sacarle un ojo, como dejarle una cortada en la cara a la persona. Sí, yo sé, suena terrible, pero No, hay pero que no. ver, no, No, a pero ver, espérame. dar unas patadas en la cabeza a alguien. Hay que ver cuáles son los daños que esta persona sufrió. Y si esta persona no puede comprobar la causalidad de daños específicos por lo que le hizo, entonces la pena no puede ser tan alta, perdón. A ver, Mi contesta una cosa nada comentario va a ser impopular y sé que voy a tener más. mucho hate, pero es la ¿Cuántos verdad. años tendría que La tener? ley es la ley. ¿Cuántos años tendría que tener? Pues no lo sé, 17 años me parece muy Dame elevado. una cantidad que creas que sí es. Yo no impongo sentencias, para eso es una ciencia compleja que no cualquiera puede salir con un número de la cola, ¿verdad? Sí, pero Una pena, imponer una pena es muy específico. Hay toda una ciencia de imposición de penas y de sentencias. seguramente ciencia que yo no conozco, ¿verdad? Ah, bueno, yo supongo que debes conocerla, Ah, es- pero lo que yo considero es que una persona sobre que todo no porque yo tiene me dedico a hacer antecedentes sentencias. penales y que no realmente causó daños más allá, Es que eso no lo 17 sabes. años, Le bueno, pero estás diciendo, tú tampoco sabes que sí los causó. Tú puedes compa- tener, lo que tú estás compa- haciendo es un juicio moral y no legal. Estás haciendo un juicio moral, pero no, 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 no. lo cual es totalmente aceptable, ¿no? Pero no Es es un de juicio. la vuelta y decir 17 años son demasiado y no dar una cantidad. Dime cuánto. Pues yo creo, en comparación a muchas personas que desde mi punto de vista, que han hecho cosas peores. Por ejemplo, el homicidio involuntario, o como aquí se le dice, manslaughter, ¿no? Una persona que mata desde el punto de vista culposo y no doloso, es decir, por accidente, no por intención. Aquí, una persona que mata por manslaughter está máximo 7 años en la cárcel. No puede estar tanto tiempo, sobre todo si esta persona ha causado daños y necesita trabajar para pagarle a la víctima los daños, porque el Estado no debe hacer ningún tipo de pago a la víctima. Bajo la lógica que me estás diciendo, como un manslaughter son de 7 años, entonces como no se murió la señora, deberían ser menos de 7. Eso es lo que estás Yo creo que debe ser más o menos una cuestión entre 5 a 10 años más o menos, pero yo diciendo. considero que 17 años en la cárcel, la privación de la libertad es algo muy, muy delicado. Y yo considero que si no hay daños específicos que puedan justificar que la persona esté tanto tiempo en la cárcel, una persona no debe estar tanto tiempo en la cárcel y debe Entonces quedamos en dedicarse 5 más días. a producir lo suficiente para retribuir o restituir los daños que haya causado. Entonces 5 a 10. Bueno, Sí. ya 10 me parece más razonable. Toda una ciencia el cuánto tiempo tambalean al fofo. Yo creo que la mayoría de la gente estaba esperando incluso la pena máxima, que era como de 44 años, ¿no? Que ya salía como un señor de 60 años. No, pues va a salir, si cumple su pena, va a salir como a sus 40 años, que pues ya es una persona muy grande que habrá perdido toda su juventud.
Pero es que el Fofo yo creo que ya está en una situación, más allá si se merece o no esos 17 años de cárcel, porque bueno, Yuri tiene su perspectiva y Oscar la suya. Yo no me metería en ese tema porque desconozco completamente de condenas. A mí sí me parece, a simple vista, a oído sensible, pues una gran cantidad de años. Desconozco si es correcta o incorrecta, o si debe ser así o no. Pero lo cierto es que el Fofo ya no será libre ni incluso saliendo de la cárcel. ¿A qué me refiero? El escarnio tendría que mudarse de país. O sea, el escarnio público que va a tener, cómo lo van a identificar, ya no es lo mismo. O sea, aunque el señor esté fuera, pues la sociedad, creo que ese es el problema de México, que la sociedad es la que más duramente te va a juzgar, ¿no? Aunque digas, bueno, solo fue unos golpecitos, ¿no? Diría Yuri, unas patadas en la cabeza, diría A ver, yo Oscar. no dije unos golpecitos, ¿eh? Que quede muy claro que yo no hice ese, Dice que es no menos usé, grave. Yo sé, yo no yo sé, yo usé sé. el término golpecitos, ¿eh? Ni estoy disminuyendo la gravedad de las acciones de este muchacho, que quede muy claro. Pero No, dijiste no, que... no, perdón, Yuri. Ya, era broma, Yuri. No te No, hagas. no, quiero que quede muy claro esto porque estamos hablando de la privación de la libertad de una persona y también estamos hablando de daños que una persona sufrió terribles, que esa persona va a tener un daño psicológico que va a durar mucho tiempo y que probablemente tenga que pagar terapia por muchos años para poderse poner, ¿no? Pobrecito, va a pagar terapia. Perdón, tenía que decirlo. Me refiero a la víctima, no a él. Ah, pues él también debería pagar terapia, ¿no? Ah, claro, Uno muy, desde luego. no, sí. De la víctima, bueno, desconozco su estado de salud, desconozco el trauma, por eso casi no hablo al respecto. Sin embargo, no, yo creo que el Fofo ya no tiene esta misma libertad que hubiera tenido antes, que antes caía mal y todo, pero era un güey que caía mal, que caía como el hígado, pero no lo conocías como golpeado, que te podía golpear así por la calle, ¿no? Ahora sí, yo creo que la gente, en el momento en que salga libre, no lo van a dejar en paz. Es más, ni siquiera en la cárcel lo dejan en paz, ¿no? Ya acaban de salir unas imágenes donde incluso lo raparon, que yo me rapé hace poco y se siente feo, entonces no lo hagan. No le hagan caso a Oscar. Pues yo creo que sí es un tema delicado el de la libertad, el de las sentencias, ya Oscar nos dará su punto de vista del por qué él sí considera que merecía los 17 años o los 44 años que mucha gente estaba exigiendo que le dieran. Pero pues es eso, yo creo que el señor ya no va a ser libre. El señor está que, digamos, quedó boletinado por toda la ciudad mexicana y que incluso en la calle lo van a seguir molestando, por decirlo así. Sí, es cierto, Yuri, la libertad es algo muy delicado, pero no encuentro un final feliz en esta situación. Oscar. Yo solo diría lo siguiente. Uno, nuevamente, es más grave unas patadas en el cerebro que una mutilación. Me parece que aquel que golpea en la cabeza está buscando anular la personalidad de alguien, porque la destrucción es la destrucción de su propia cognicencia. Este, y estoy convencido de que podríamos haber zanjado esta discusión. ¿Qué tal que el Código Penal estableciera que cierto tipo de lesiones o que cierto tipo de ataques tienen 30 años de cárcel? Lo que estaremos discutiendo es si el código establece penas adecuadas. Me parece que de todo esto, lo más discutible para bien es ¿por qué tenemos 17 años para Nazón Joaquín después de todo lo que hizo? Y tenemos 17 años para una tentativa de feminicidio. Ahora, alguien me dirá, es que las tentativas de feminicidio son muy graves. Yo estoy de acuerdo. Ok, Oscar, te pauso ahí. Que no hay tentativa de feminicidio en el caso, ¿eh? Dime, ¿qué pasó? Ujú. No, pues nada más eso, es decir, tú lo estás juzgando desde el atacó la integridad física de una mujer en una zona muy delicada, que es en la cabeza, tú dices el cerebro, y otra cosa es lo de la tentativa de feminicidio, ¿no? Pero para mí incluso diría, atacó la identidad propia de una persona, su integridad como ser humano que piensa, porque eso es lo que implica poner patadas en la cabeza. Y en ese caso, yo creo
que el género no juega. Salvo que alguien me presente una evidencia de que él empezó a decir que las mujeres se merecían ser muertas a la hora de darle patadas, una cosa por el estilo. Pero bueno, yo lo cerraría así. Bueno, yo creo que la ley no debe servir como instrumento político, porque el problema de usar a la ley como instrumento político es el aseguramiento de la impunidad. Si realmente se quiere atacar la impunidad, debe haber un sistema de sentencias y un sistema de tipos penales adecuados, unos para las otras y otros para los unos. Entonces, el vengarse, la ley no debe servir para mostrar que los políticos o los gobiernos están trabajando, haciendo el trabajo que deberían de estar haciendo y que no hicieron anteriormente. Una sola persona no puede redimir, o sea, no puede redimir todos los pecados con un delito de toda la anterior vida que tuvo o de todas las cosas tontas que hubo. Por eso hay de diferentes clasificaciones de delitos. No se puede utilizar una para sentenciar el delito de otros hechos. Eso me parece de un Estado no democrático, ¿no? Debe haber una relación, una correlación entre la sentencia y el tipo penal adecuado. Yo creo que ese es un problema grave en México porque o bien el delito de lesiones parece tener, y que quede muy claro, parece tener una sentencia muy baja para lo que es, y para mi gusto, porque esta es mi opinión personal, 17 años es demasiado para una persona que no tuvo una intención específica de asesinar. Algo pasa en la cámara de Arturo. eh, y no sé si lo quiera atender. Eh, a ver, tú dices que pegar en la cabeza a Oscar es algo terrible y que atenta contra la persona, pero bueno, este es de tu punto de vista, ¿verdad? Porque ¿en qué nos basamos para decir eso? ¿En qué estudios psicológicos o en qué evidencia científica nos basamos para decir esto? ¿Qué tan importante es que una persona reciba golpes en el vientre, por ejemplo, una mujer, o en los pechos, o no sé? O sea, eh, X. Yo creo que hay cosas, es muy subjetivo. Es por eso que debe No, no existir. es subjetivo, y te voy a decir por Sí, qué no es es subjetivo. subjetivo, permíteme que termine y con gusto te dejo hablar. Entonces, Estás si chorreando. no, bueno, pues entonces, si no tenemos nosotros una base específica para basarnos en eso, entonces tenemos que hablar desde nuestra opinión. Yo no tengo una base específica, por eso estoy diciendo, para mi gusto, 17 años por hacer este tipo de lesiones es demasiado. Es una opinión totalmente impopular y sé muy bien que voy a recibir hate por eso, pero es una opinión basada en el punto de vista de una persona que es abogada. Yo soy abogada y considero que ponerle tantos años a una persona no soluciona el problema, y además recordemos que las personas que están en la cárcel nos cuestan a nosotros, a los contribuyentes. Hay que aclarar que el delito que cometió Nazón Joaquín, por el cual está en la cárcel, fue investigado, fue llevado a juicio y sentenciado en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema penal muy diferente al mexicano. Entonces, también esa es la razón por la cual hay una diferencia entre una persona que cometió todas estas violaciones y que solamente recibió 17 años y una persona que llevó a cabo lesiones que no terminaron en el asesinato o en el homicidio de una persona y que recibió más o menos en la misma sentencia. Yo creo que eso es importante aclararlo, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cosas que el gobierno hace. Quiero sacar a colación rapidísimo. Tú mencionabas a Ernestina Godoy, Oscar, tú y yo hemos comentado el problema de los casos mediáticos que Ernestina Godoy utilizó para resaltar su carrera política. Un ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo de la violación o del abuso que Sasha Sokol ha dicho que ha sufrido por parte de este señor de Llano.
Y bueno, tenemos testimonio anterior a que la Procuraduría o la Fiscalía de la Ciudad de México se abocara a esto, que realmente no pudo hacer nada, porque desde el punto de vista legal ya está, ya ha expirado la oportunidad de ella de quejarse desde el punto de vista penal y lo ha hecho desde el punto de vista civil. Pero pues sabemos muy bien que Ernestina Godoy se fue con todo a favor de Sasha Sokol. Yo quiero preguntar cuántas personas con este tipo de abuso, que es reciente, que no pasó hace 40 años, ¿verdad? No reciben la atención de la fiscalía y no reciben el apoyo de la fiscalía porque no son famosas, porque no son Sasha Sokol, porque no están casadas o están en los cuernos de la luna en un lugar de privilegio como esta persona. Entonces, esto es lo que ocasiona el no tener sentencias adecuadas, tipos adecuados y la aplicación de la ley desde el punto de vista del Estado, quien debe comprobar las cosas más allá de una duda razonable, que tiene una carga de la prueba mucho más elevada que el acusado y que además debe de buscar la impartición de justicia y no la venganza para resaltar carreras políticas. Eso es lo que yo pienso. Bueno, para empezar, porque ya van muchos minutos más de los que pensábamos que íbamos a tener en ese espacio. Este, empiezo por lo siguiente. No, no, no. Dejar a alguien tarado o dejarlo sin capacidad de discernimiento es lo más grave que le puedes hacer a una persona. Por eso es tan grave que los ataques sean a la cabeza. Luego, si hubiéramos, y bueno, me parece una ironía, tanto que defendemos el derecho angloamericano, pero de acuerdo al derecho angloamericano, ser un violador serial como Aaron, ¿cómo se llama? Nazón, Joaquín, pues representa 17 años de prisión. Entonces creo que a ese tipo de delincuentes les conviene que los procesen en Estados Unidos. En el Código Penal de Jalisco, leo, porque estamos en esa tesitura, se dan de 2 a 8 años de prisión cuando las lesiones produzcan la pérdida de cualquier función orgánica o de un miembro, de un ojo, o causen una enfermedad probablemente incurable, deformidad incorregible o incapacidad permanente para trabajar, o cuando el ofendido quede sordo, ciego, impotente o pierda sus facultades mentales. Y bueno, aquí nos daremos cuenta que es igual de grave perder un ojo que perder facultades mentales. Y de acuerdo al Código Penal, creo que es la pena más alta por lesiones en este momento. Ya son 8 años como máximo. Entonces, pues bueno, a ver, precisamente como no es una ciencia sencilla, y como yo que me he dedicado pues, los últimos 20 años de mi vida, 25 años a hacer sentencias, te puedo decir que sí, es muy complicado entre lo que ve la gente y lo que finalmente se prueba en un juicio. Precisamente como no tenemos todos los elementos, la pregunta que tendríamos que hacernos es, punto número uno, si el Código Penal en las condiciones actuales, con todos los efectos que tiene el tipo, me da hasta 8 años para aquel que cometa el tipo de conductas que dio el Fofo Márquez, si hubieran sido categorizadas como lesiones. Pues la pregunta es, ¿qué se demostró en el juicio o qué se planteó en el juicio para acreditar que había un feminicidio en grado de tentativa? Y vuelvo a decir, yo creo que no fue un feminicidio en grado de tentativa. También creo que andarle dando 2 años, 3, 4, 5 a una persona que hace este tipo de cosas es un insulto a la justicia, lo cual no significa que no sea cierto, que si no son casos mediáticos simplemente no se hacen las cosas. Ok. Ok, ya sin pelear. Bueno, yo creo que me quedo con la comparación de Yuri. En efecto, pues tenemos sistemas legales diferentes, Estados Unidos y México, y particularmente Jalisco, el Código Penal de Jalisco. Pero sí no dejan de impactar que a un señor que violó sistemáticamente no sé a cuántas niñas, con total impunidad, le dieran solo 17 años, y al Fofo Márquez, que golpeó a una persona, que la golpeó en un área sensible como es la cabeza, también le dieran 17 años. Creo que ambas me parecen muy graves. No sé, no soy juez. Se me vería muy difícil saber cuál es más grave
que otra situación. Sin embargo, pues creo que sí hay un tema de discusión y de debate que va a ser difícil sanar. Finalmente, se trata de un episodio para mí más de justicia mediática, no por, ya no podemos hablar a lo mejor de la condena, sino por el hecho de que fue mediático, ¿no? Seguramente hay muchas más mujeres que han sido golpeadas, en la cabeza incluso, y el golpeador está completamente libre. ¿Y por qué está libre el golpeador? Porque no es famoso. O también habrá gente que fue acusado de lesiones y de golpes, tentativa a feminicidio o feminicidio en grado de tentativa, que no es, se le ha comprobado que la evidencia que se ha mostrado no es suficiente, no reúne los requisitos de la evidencia más allá de una duda razonable que un fiscal debería tener, pero que sin embargo está en la cárcel porque no tiene el dinero para defenderse y que a lo mejor injustamente está purgando una pena que no debería purgar. Ese es el problema de utilizar las cortes a conveniencia, de hacer juicios, como tengo entendido, el de Fofo Márquez fue hecho express, cuando hay muchos casos similares y peores que ni siquiera están siendo revisados, que están atascados, ¿no? Entonces, ¿esto de qué sirve? Yo sé que la gente está enojada y da gusto que una persona así, tan prepotente, que representa a toda esta gente indeseable, ¿verdad? Esté en la cárcel. El problema de usar las cortes a conveniencia es que también le puede pasar a una persona común que no realmente no tiene la culpa y que no se le ha comprobado. ¿Por qué? Porque la fiscalía no hace su trabajo adecuadamente. Por eso, la carga de la prueba de los acusadores siempre debe ser por encima de la del acusado, porque el Estado tiene todo el poder que un solo ciudadano no tiene. Digo, a menos que sea Donald Trump, ¿verdad? O no sé. Donald Trump está acusado de mil cosas y no ha puesto el pie en la cárcel y dudo mucho que algún día lo ponga.